Capítulo 14 del libro de Segunda de Crónicas. Asa hizo lo que era bueno y recto a los ojos de Yahvé su Dios. Suprimió los altares del culto extranjero y los altos, rompió las estelas, abatió los cipos, y mandó a Judá que buscase a Yahvé, el Dios de sus padres, y cumpliese la ley y los mandamientos. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los altos y los altares de incienso, y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz, y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé le había dado tranquilidad. Dijo a Judá: Edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país esté a nuestra disposición, pues hemos buscado a Yahvé, nuestro Dios, y por haberle buscado, Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá, que llevaban pavés y lanza, y 280.000 de Benjamín, que llevaban escudo y eran arqueros, todos ellos esforzados guerreros. Salió contra ellos Seragel etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Salió Asa contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de Sefatá, junto a Maresa. Asa invocó a Yahvé su Dios, y dijo: Oh Yahvé, solo tú puedes ayudar entre el poderoso y el desválido. Ayúdanos, pues, Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes ante Asa y Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. Asa y la gente que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Batieron todas las ciudades de los alrededores de Gerar, porque el terror de Yahvé cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las majadas y capturaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén. Capítulo 15 del libro de Segunda de Crónicas. Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Oded, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme vosotros, Asa y todo Judá y Benjamín. Yahvé estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Si le buscáis, se dejará hallar de vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Durante mucho tiempo Israel estará sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mas cuando en su angustia se vuelva a Yahvé, el Dios de Israel, y le busque, él se dejará hallar de ellos. En aquellos tiempos no habrá paz para los hombres, sino grandes terrores sobre todos los habitantes de los países. Chocarán pueblo contra pueblo y ciudad contra ciudad, porque Dios los conturbará con toda suerte de aflicciones. Vosotros, pues, esforzaos, y que no se debiliten vuestras manos, porque vuestras obras tendrán recompensa. Al oír Asa estas palabras y esta profecía, cobró ánimo e hizo desaparecer los monstruos abominables de todo el país de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y restauró el altar de Yahvé, que estaba ante el vestíbulo de Yahvé. Congregó a todo Judá y Benjamín, y a los de Efraín, Manasés y Simeón que habitaban entre ellos, pues se habían pasado a él muchos de los israelitas, viendo que Yahvé su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron a Yahvé sacrificios del botín que habían traído, 700 bueyes y 7.000 ovejas. Y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y que todo aquel que no buscase a Yahvé, el Dios de Israel, moriría, desde el pequeño hasta el grande, hombre o mujer. Juraron, pues, a Yahvé en alta voz, con gritos de júbilo y al son de las trompetas y cuernos. Y todo Judá se alegró con motivo del juramento, porque de todo corazón había prestado el juramento, y con plena voluntad había buscado a Yahvé. Por eso él se dejó hallar de ellos, y le dio paz por todas partes.
El rey Asa llegó a quitar a Maacá, su madre, el título de gran dama, porque había hecho un horror para Aserá. Asa abatió este horror, lo hizo pedazos y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no desaparecieron los altos de en medio de Israel, aun cuando el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Llevó a la casa de Dios las ofrendas consagradas por su padre y sus propias ofrendas, plata, oro y utensilios. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Capítulo 16 del libro de Segunda de Crónicas. El año 36 del reinado de Asa subió Baasá, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para cortar las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Sacó entonces Asa plata y oro de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: Hay alianza entre nosotros, como entre mi padre y tu padre. Te envío plata y oro. Anda, rompe tu alianza con Baasá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistó Irión, Dan, Abel-Mayim y todos los depósitos de las ciudades situadas en Neftalí. Cuando Baasá lo supo, suspendió las fortificaciones de Ramá e hizo parar su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y maderas que Baasá había empleado para la construcción, y con ella fortificó Geba y Mizpá. En aquel tiempo el vidente Hananí fue donde Asa, rey de Judá, y le dijo: Por haberte apoyado en el rey de Aram, y no haberte apoyado en Yahvé tu Dios, por eso se ha escapado de tu mano el ejército del rey de Aram. ¿No eran un ejército numeroso los etíopes y los libios, con carros y una muchedumbre de hombres de carro? Y, sin embargo, por haber puesto tu confianza en Yahvé, él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra, para fortalecer a los que tienen corazón entero para con él. Has procedido neciamente en esto, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Irritóse entonces Asa contra el vidente y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. En esa época también maltrató Asa a varios del pueblo. Estos son los hechos de Asa, los primeros y los postreros. Están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Se acostó Asa con sus padres. Murió el año 41 de su reinado, y le sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho lleno de bálsamo, de aromas y de ungüentos preparados según el arte de los perfumistas, y le encendieron un fuego enorme. Capítulo 17 del libro de Segunda de Crónicas. En su lugar reinó su hijo Josafat, el cual se fortificó contra Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá y estableció gobernadores en el país de Judá y en las ciudades de Efraín, que Asa su padre había conquistado. Estuvo Yahvé con Josafat, porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres andando en sus mandamientos, sin imitar los hechos de Israel. Yahvé consolidó el reino en su mano, y todo Judá traía presentes a Josafat, que adquirió grandes riquezas y honores. Su corazón cobró ánimo en los caminos de Yahvé, hasta hacer desaparecer de Judá los altos y los sipos. El año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micueas para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, y con estos levitas a los sacerdotes Elisama y Jehoram, los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron guerra contra Josafat. Los filisteos trajeron a Josafat presentes y plata como tributo. También los árabes le trajeron ganado menor, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos.
Así Josafat iba engrandeciéndose cada vez más, hasta lo sumo, y edificó en Judá castillos y ciudades de aprovisionamiento. Llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá, y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. Esta es la lista, por sus casas paternas, de Judá, jefes de millar, Adna, el jefe, y con él 300.000 hombres esforzados. A su lado el jefe Johanán, y con él 280.000. A su lado Amasías, hijo de Sicri, que se había consagrado espontáneamente a Yahvé, y bajo su mando 200.000 hombres esforzados. De Benjamín, Eliadá, hombre valeroso, y con él, 200.000 armados de arco y escudo. A su lado Jehosabad, y con él, 180.000 equipados para la guerra. Estos eran los que servían al rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá.